No quiero regresar. Me siento muy a gusto aquí. Me gusta ayudar en la panadería, cuidar de ambas, más ahora por la situación en la que estuvo Amai. Tu padre dijo que era mejor que terminaras tus estudios allá. Pero Japón es uno de los mejores países para estudiar. Además, aquí conozco más gente. Estoy con ustedes. Y tengo a Ayano. ¿A quién? A una buena amiga. Bien, se lo comentaré a tu padre. Pero si cambias de opinión, sabes que él está dispuesto a esperarte. ¿Ah? Ayano. Bienvenida. Hola, pasaba por aquí y decidí comprar algo. ¿Qué me recomiendas? Acaban de salir las empanadas de queso con frambuesa. ¿Quieres probarlas? Ujú. Es nueva receta. Aún no la ponemos oficialmente a la venta, así que me ayudaría mucho tu opinión. Si me sigues alimentando así, tal vez suba un par de kilos. Eso no te quitará lo bonita y linda que eres. ¿Te parezco una chica linda? Por supuesto. En mi opinión, eres muy atractiva. Hola, querida. Es un gusto tenerte aquí de nuevo. ¿Vienes a ver a Mao? Sí, pasaba por aquí y decidí venir. ¿Y se te ha antojado algo? Mi hijo, por ejemplo. ¡Mamá! Es broma. Pero si quieren, no es broma. Hay una vacante para ser mi nuera. Oh, Dios mío. Ahora, ¿cómo voy a mirar ese hermoso rostro? Tu mamá es agradable, ¿No te incomodó lo que dijo? pero dijo que era broma. ¿De verdad lo tomaste como una broma? ¿Lo debía tomar en serio? Tal vez. Entonces, puede que lo considere. Eso me haría muy feliz. Tal vez en otro momento. ¿Le pusiste un moño a nuestro peluche? Sí, se ve más linda. La señora Osa se ve más elegante. ¿Qué? ¿Cómo que señora oso? ¡Es el señor oso! ¿Cómo te atreves? Invertí todos mis ahorros en ese moño. Ese color no le queda al señor oso. No es señor Oso, es señora Osa. ¡Señor oso! Señora Osa. ¡Señor oso! Señora Osa. ¡Señor oso! Señora Osa. ¡Taro! ¿Por qué no has puesto orden con tus hermanos? Se supone que eres el hermano mayor y tienes que poner el ejemplo. Ni eso puedes hacer bien. Perdón, Taro.
Te han regañado otra vez por nuestra culpa. No se preocupen, no es su culpa. ¡Te queremos, hermano! Yo también los quiero mucho. Chicas, necesito consejos para Ayano. ¿Qué pasa con Ayano? Esta es una situación como en un juego Tome, pero en la vida real. A mí me gustaría estar en un juego Tome. ¿Tiene que elegir entre varias rutas? ¡Sí! ¿Cuál será la ruta que elegirá? ¿Será un bad ending o un good ending? Digamos que tuvo un bad ending, pero ha tomado una nueva ruta. Entonces, ¿buscas consejos para que Ayano tenga su good ending? ¡Sí! ¡Eso mero! Pues podría intentar dar algún regalo para subir más su posibilidad de... Espera, si es como un juego, ¿significa que también hay un villano? Eso no lo sé. Creo que Ayano debería venir para que ella misma nos cuente su experiencia. ¡Es cierto! Le daremos consejos nosotras, el equipo Dinamita. ¿Qué no éramos el equipo buena onda? ¿Clases estresantes? Bastante. Ven, ¿Para qué o qué? solo ven y ponte de espaldas. ¿Qué? Confía en mí. Te gustará. Eso suena aún más sospechoso. Solo te daré un masaje. Hueles bien. En otra situación me hubiera alegrado que tomaras esa decisión, pero en este momento... ¿Qué? Bueno, está claro que no pensaste en las consecuencias. De otra forma no hubieras actuado así. Da gracias que estaba atento a las cámaras, al ver en qué situación se encontraban ellos dos y verte bajar las escaleras por ese lado. Corrí hasta acá, sabiendo cómo ibas a reaccionar. Has hecho que me tome muchas molestias. Ya la iba a besar. O tal vez ya la ha besado. ¿Y tú? Y tú correrías a matar a Mao. ¿Es que sigues sin imaginarte lo que hubiera sucedido? Matabas a Mao enfrente de Ayano. ¿Cómo crees que ella iba a reaccionar al verte a ti haciendo eso? Después, llegaría la policía y te llevaría preso. ¿Lo entiendes? Serías alejado definitivamente de Ayano. Por tu propia estupidez. Taro, necesito que pienses bien en cada acción que harás. No puedes volver a reaccionar así. Ya te dije que te ayudaré. Ten. Pero yo no fumo. No es para ti, es para Mao. ¿Para Mao? No creo que él... Es para que inculpes a Mao. Está prohibido fumar en la academia. Ok. No te estás enterando de nada, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a inculpar? ¿Te lo tengo que explicar con peras y manzanas? Ya te he dado el material.
Ahora tú hazte cargo del resto. ¿Qué esperas? A ti. Yo no voy a salir. Ya me expuse demasiado. ¿Y qué tiene? Taro, no me hagas arrepentirme de haberte elegido a ti en lugar de... ¿En lugar de quién? ¿A qué te refieres con eso? Solo hubo una persona que requería mis servicios y lo rechacé para ayudarte a ti. ¿Alguien más requería tus servicios? ¿Para qué? ¿Por qué te extraña? A eso me dedico. Y no puedo decirte. No voy por ahí diciendo a quién le hago favores. Vete, antes de que yo mismo te eche de aquí. ¡Mao! ¡Ayúdame! ¡Sálvame de esta bestia! ¡Ven aquí, maldita uva! ¡Te aplastaré hasta que seas jugo! ¿Qué pasó ahora? ¡Él fue! ¿Yo? ¿Fuiste tú el que...? ¡Ah! Tú. También tengo cuentas pendientes contigo. Osoro, ya te dije que este comportamiento no es aceptable y no puedes amenazar así a una mujer. ¿Mujer? Esa cosa que se esconde detrás de ti no es una mujer. ¿Quién? ¿Yo? Es cierto, no soy una chica. Soy un hombre. ¡Idiota! No me refería a ti. No puedo permitir que le hables así. Oh, me defiendes. Katsuo, me refería a ella. En fin, ¿por qué están así? Hey, Taro, ¿te sientes mal? La iba a besar. ¿Qué? ¿Qué dices? Él no debe. Él no puede. ¿Taro? No la merece. Oye, ¿qué te pasa? Me estás preocupando. No, nada. Ella... Él... no la merece. ¿Qué? Habla fuerte, que no escucho. No la merece. Hable bien, tarado. No era necesario golpearme, ¿sabes? Yo creo que sí. Por fin reaccionaste. Pero, ¿sí estás bien? No estoy de humor para hablar. Pero ya van a empezar las clases. Matabas a Mao enfrente de Ayano. ¿Cómo crees que ella iba a reaccionar al verte a ti haciendo eso? Katsuo, si te vas a llevar te tienes que aguantar. Osoro, cuando te tenga que dar algo, te lo daré yo personalmente. Ayano, tú estás bien. Así que ustedes deben de... ¡Lávate la cara antes, Osoro! Sí. Adiós. ¿En qué puedo ayudarte? Disculpe por molestarla.
pero nuevamente estoy preocupado por mi compañero Amao. ¿Qué ha sucedido esta vez? He notado en ocasiones que tiene impregnado el olor al cigarro. Y un día sin querer lo vi fumando detrás del gimnasio. ¿Fumando? He querido hablar con él sobre dejar ese hábito, pero no sé muy bien cómo podría convencerlo. ¿Usted qué me aconsejaría hacer? Esa es una clara violación a las reglas escolares sin mencionar que es ilegal. Si lo que dices es cierto, él afrontará graves consecuencias. Lo confrontaré sobre esto. No quería perjudicar a mi compañero. No hay forma de... No tienes que sentirte culpable. Al contrario, has hecho algo bueno por la reputación de la academia. Bueno, entonces me retiro. ¿Para qué me trajiste aquí? Entre las tres hemos tomado la decisión de que debemos darte un empujón para que avances en la ruta de Amao. Se nos ocurrió que podrías invitarlo a salir para ganar puntos con él. Hay un lago donde pueden ir a remar en parejas. Creo que sería un buen lugar. No tengo por qué hacer eso. ¡Vamos! Si esquivas las oportunidades, al final obtendrás un bad ending. Y aquí, en la realidad, no existe la opción del try again. Es por eso que yo solo me enamoro de personajes de animes y videojuegos. No entiendo por qué comparan mi vida amorosa con un videojuego. ¡Lo admitiste! Has admitido que sí te gusta. Ay, qué bonito es el amor. No. ¡Demasiado tarde! Ya no puedes negarlo. Ayano y Amao están sentados en el árbol de los enamorados. ¡Ayano tiene novio! ¡Ayano tiene novio! Ay. Prepárense para el examen de este viernes. Consejera, ¿a qué se debe su visita? Necesito que el alumno Amao Dayaka me acompañe a mi oficina. Trae tus cosas. Necesito revisar tu bolsa. Vacíala, por favor. ¿Cigarrillos? No tienes ninguna excusa para llevar algo como esto. Pero eso no es mío. No sé cómo llegó eso a mi mochila. Estás rompiendo el reglamento escolar. No podemos aceptar tener estudiantes así. Pero digo la verdad. Eso no es mío. Lo prometo. Si deseas seguir estudiando en esta academia, será mejor que cambies tu comportamiento. La próxima vez llamaré a tus padres. ¿Escucharon que Amao ha sido llevado nuevamente con la consejera? ¿Y ahora por qué? Descubrieron que fuma aquí en la academia. En ese caso, en realidad no dudo que sí le haya echado algo malo a los postres de su exhibición. Por esta razón es que tú no quedaste como líder del club. No tienes las cualidades suficientes para hacerlo. Menos si te dejas llevar por prejuicios de gente ignorante. Katsuo. Se cancelan las actividades de hoy. Su presencia me resulta repugnante en estos momentos. Ah, eres tú, la chica que estaba con él hoy. ¿Tú crees en lo que están diciendo? Creeré en lo que él me diga. Buena decisión.
Amao, ¿qué pasó? ¿De qué estás hablando? Se han empezado a esparcirse rumores sobre que Amao fuma. Pero yo no he hecho eso. Una cajetilla de cigarros apareció en mi mochila cuando la consejera la revisó. Vi cómo echaste algo en la mochila de Amao y después fuiste con la consejera. ¿Crees que alguien los echó para inculparte? Yo no hice eso. ¿Estás tratando de inculparme? ¿Qué? No trato de inculparte, pero... Se me hace muy extraño. Es cierto que fui con la consejera. Tengo unos problemas y ella me ha estado ayudando. Tú en la mañana me viste. Yo últimamente... No. Preferiría no hablarlo contigo. No somos tan cercanos como para hablarte de mis problemas. ¿Qué? Claro que somos cercanos. Ya te había dicho que puedes confiar en mí. ¿Confiar en ti? ¿Cuando tú desconfías de mí? No, yo no... ¿Para ti qué es una amistad, Budo? Lago. Sé que no es un buen momento, pero estaba pensando en ir a un lago para que te distraigas un poco. Podemos pasear un rato. Realmente no puedo negarme cuando se trata de ti. ¡Vine a ayudar! ¡Estoy tan emocionada! ¡Estás avanzando en su ruta! ¿Por qué estabas ahí escondida? Siempre espectadora, nunca protagonista. Esa no es excusa. Bueno, no es excusa. ¿Pero qué te vas a poner? Aún no me decido. Bueno, déjamelo a mí. Haré que te veas tan hermosa que no podrá dejar de mirarte. Noticia. Ayano ha invitado a Mao a dar un paseo por el lago. ¿Ayano? ¿Ella lo invitó? ¿Por qué lo haría ella? ¿No está claro? Es obvio que... Ella está interesada en él.